En la acera, bajo el intenso sol de mediodía, las personas caminaban de un lado a otro, ajenas a la realidad que él acababa de enfrentar. Parecía irónico cómo el mundo continuaba girando mientras su vida se detenía. Caminó sin rumbo por la ciudad, sintiendo el peso de la sentencia que le habían impuesto. No le quedaba mucho tiempo. Aquella noche, en la soledad de su pequeño departamento, Héctor se sentó en su sillón favorito, mirando hacia la nada. Su mente comenzó a revolver los recuerdos, las decisiones que había tomado, las personas que habían sido importantes en su vida. Y, como un destello de lucidez, supo lo que tenía que hacer. No había tenido una vida de grandes amistades. Héctor siempre había sido reservado, pero en su corazón sabía que había 3 personas en este mundo a las que debía despedirse personalmente. 3 amigos que, a lo largo de los años, habían permanecido a su lado, a pesar del tiempo, la distancia y las dificultades. Juan, Sergio y Andrés. Eran sus amigos de toda la vida. Con ellos había compartido risas, llantos, victorias y derrotas. Eran más que amigos, eran hermanos. Y ahora, antes de que su tiempo se agotara, sentía la imperiosa necesidad de verlos una última vez, de recordar los buenos momentos y, sobre todo, de decir adiós. El primero en su lista era Juan. Juan siempre había sido el más alegre, el que encontraba el humor incluso en las situaciones más complicadas. Se conocieron en la secundaria y desde entonces habían sido inseparables durante años. La vida, con sus vueltas, los había distanciado un poco en los últimos tiempos, pero Héctor sabía que la amistad que compartían seguía intacta. Después de un largo viaje en autobús hacia los suburbios, Héctor llegó a la casa de Juan. Era una vivienda modesta, con un pequeño jardín en la entrada que siempre estaba bien cuidado. Juan había construido su vida allí, en ese rincón apartado de la ciudad, junto a su esposa e hijos. Héctor se quedó unos momentos frente a la puerta, respirando hondo antes de tocar el timbre. La puerta se abrió, y Juan apareció con su típica sonrisa despreocupada, la misma que había visto cientos de veces. Pero en cuanto vio la expresión seria de Héctor, su rostro cambió. «Héctor, ¿qué haces aquí?», preguntó con una mezcla de sorpresa y alegría, extendiendo los brazos para abrazarlo. «No esperaba verte, hermano. ¿Qué tal te va?». Héctor lo abrazó con fuerza, sintiendo un nudo en la garganta. Cuando se separaron, lo miró a los ojos. «Juan, tenemos que hablar», dijo con voz grave. Juan frunció el ceño, percibiendo el tono sombrío en las palabras de su amigo. «Claro, pasa. Vamos a la sala». Entraron en la casa, donde el cálido aroma a café los envolvía. Se sentaron en los sillones de la sala, y Juan lo miró con curiosidad. «¿Qué está pasando, Héctor?», preguntó. «No me digas que vienes a darme malas noticias». Héctor tragó saliva. Las palabras no eran fáciles de pronunciar, pero sabía que no podía seguir evadiendo la realidad. «Me diagnosticaron cáncer terminal, Juan», dijo finalmente, con la voz apenas audible. «No me queda mucho tiempo». El rostro de Juan se transformó en una máscara de incredulidad. Se quedó en silencio, procesando la información, sin saber qué decir. «¿Qué?», murmuró después de unos segundos. «No puede ser. Estás bromeando, ¿verdad?». Héctor negó con la cabeza, con una tristeza que no podía ocultar. «Ojalá fuera una broma, pero no lo es. Vine porque quería despedirme. No podía dejar pasar más tiempo sin verte, sin decirte cuánto significas para mí». Juan se llevó las manos a la cabeza, luchando por asimilar lo que acababa de escuchar. La idea de que su amigo de toda la vida estuviera a punto de morir era inconcebible. «No. No puedo creerlo, Héctor», dijo con la voz quebrada. «Esto es, no sé qué decir». «No tienes que decir nada», respondió Héctor, intentando mantener la calma. «Solo quería verte, recordar los viejos tiempos, hablar como lo hacíamos antes». Juan lo miró con los ojos vidriosos, intentando esbozar una sonrisa. «Claro, hermano, claro que sí.
Vamos a recordar cuando nos metimos en aquel lío por las carreras de autos, ¿te acuerdas? Dijo, intentando aligerar el ambiente. Casi nos arrestan por aquella tontería. Héctor rió suavemente, recordando aquel episodio. Era uno de los momentos que más los había unido en su juventud. Las risas, las travesuras, las noches en las que sentían que el mundo estaba a sus pies. Sí, lo recuerdo perfectamente, respondió Héctor. Nos creíamos invencibles. Juan asintió, pero la tristeza seguía latente en sus ojos. Lo éramos, o al menos, eso pensábamos. Héctor y Juan continuaron conversando durante horas, reviviendo recuerdos que parecían sacados de otra vida. Hablaron de sus aventuras juveniles, de las fiestas, de los amores que se fueron y de las veces que se ayudaron mutuamente cuando el mundo parecía venirse abajo. Pero, por mucho que intentaran evadir el tema, la realidad siempre volvía a la conversación. La sombra de la muerte estaba presente, recordándoles que el tiempo de Héctor se agotaba. Te voy a extrañar, cabrón, dijo Juan en un momento de la conversación, con lágrimas contenidas. No sé cómo voy a seguir sin ti. Lo harás, respondió Héctor, con la voz temblorosa. Y quiero que sigas viviendo al máximo. Quiero que sigas siendo el mismo Juan que conocí, el que siempre encuentra la forma de sonreír, incluso en los momentos más oscuros. Se despidieron con un abrazo largo, uno de esos que parecía durar una eternidad. Cuando Héctor salió de la casa, sintió el peso de la despedida, pero también una extraña paz. Había hecho lo correcto al visitar a Juan, al compartir esos momentos finales con él. Ahora, era momento de seguir adelante. El siguiente en su lista era Sergio. Sergio siempre había sido el más intelectual del grupo, el que encontraba respuestas en los libros y planteaba preguntas que nadie más se atrevía a formular. Se conocieron en la universidad, y aunque sus caminos se habían distanciado con el tiempo, seguían manteniendo una conexión que Héctor valoraba profundamente. El apartamento de Sergio estaba en el centro de la ciudad, rodeado de edificios altos y el ruido constante del tráfico. Héctor siempre había admirado el estilo de vida de Sergio, tan diferente al suyo. Mientras él buscaba tranquilidad, Sergio parecía alimentar su energía con el caos de la vida urbana. Tocó el timbre y esperó. Cuando Sergio abrió la puerta, lo recibió con su habitual sonrisa irónica. Héctor, el hombre ocupado, finalmente se digna a visitar a su amigo, dijo con tono sarcástico, pero con un evidente afecto en la voz. Sergio, tenemos que hablar. El tono serio de Héctor hizo que la sonrisa de Sergio se desvaneciera al instante. ¿Qué ocurre?, preguntó, frunciendo el ceño. Héctor entró en el apartamento, y tras unos segundos de silencio, soltó las palabras que aún le costaban pronunciar. Me estoy muriendo, Sergio. El silencio en el apartamento de Sergio se prolongó más de lo que Héctor hubiera deseado. Sergio lo miraba con los ojos fijos, inmóvil, como si no hubiera comprendido lo que acababa de escuchar. Héctor, por su parte, mantenía la mirada en el suelo, sintiendo el peso de la verdad sobre sus hombros. Sabía que debía enfrentarlo, que no podía huir de la realidad, pero no dejaba de ser una carga difícil de llevar. ¿Qué acabas de decir?, preguntó finalmente Sergio, su voz apenas un susurro, como si necesitara escuchar las palabras nuevamente para que tuvieran sentido. Héctor levantó la vista y lo miró directamente a los ojos, esos ojos que siempre parecían llenos de sabiduría, pero que ahora mostraban una incredulidad que rara vez había visto en su amigo. Me estoy muriendo, Sergio, repitió, con la voz un poco más firme, como si al decirlo por segunda vez lograra que la verdad se asentara en ambos. Sergio frunció el ceño, se pasó una mano por el cabello desordenado y caminó hacia la ventana, como si necesitara aire para procesar lo que acababa de escuchar. No puede ser, Héctor. Su voz estaba llena de incredulidad. ¿De qué hablas? ¿De qué enfermedad? ¿Qué demonios está pasando? Héctor se sentó en el sofá, sintiendo que sus piernas no podían sostenerlo más. El peso de la noticia, ahora compartida con su segundo amigo, lo agotaba física y emocionalmente. Cáncer, Sergio. Me diagnosticaron cáncer terminal hace un par de semanas.
No hay nada que puedan hacer. El silencio que siguió fue pesado, opresivo. Sergio, el hombre de las palabras, el intelectual que siempre tenía una respuesta para todo, se quedó sin habla. Miraba por la ventana, con los puños apretados, como si la noticia fuera una bofetada que aún no lograba asimilar. «Mierda», susurró finalmente. «No. No puede ser. Esto no puede estar pasando». Héctor lo observó en silencio. Sabía que Sergio, de los tres amigos, era el que más luchaba contra lo inevitable, el que siempre había creído que todo en la vida tenía una solución lógica, un camino que tomar para resolver los problemas. Pero la muerte no era algo que pudiera solucionar con libros o teorías. Era un destino que ninguno de los dos podía evitar. Después de unos minutos de silencio, Sergio se giró y lo miró con los ojos brillantes, claramente afectado. Héctor, empezó a decir, pero su voz se quebró. No sé qué decir. Esto es una mierda. No es justo. Héctor lo miró con una pequeña sonrisa triste. Lo sé, amigo. No es justo. Pero así es la vida, ¿no? Nadie tiene garantizado nada. Sergio se dejó caer en una silla, con las manos apoyadas en las rodillas. Parecía perdido, como si intentara buscar en su mente la forma de enfrentar lo que estaba ocurriendo, pero no encontrara respuestas. ¿Cuánto tiempo te queda?, preguntó en voz baja, sin levantar la vista. No lo sé con certeza, respondió Héctor, suspirando. Los médicos dicen que tal vez unos meses, con suerte. Depende de cómo avancen las cosas. Sergio levantó la cabeza, y Héctor pudo ver la angustia en su mirada, una angustia que nunca había visto antes en su amigo. A pesar de los años, de las discusiones filosóficas, de los debates sobre el sentido de la vida y la muerte, Sergio nunca había tenido que enfrentarse a la muerte de esta manera, tan de cerca, tan real. No puede ser, repitió Sergio, negando con la cabeza. Es que no lo entiendo, Héctor. Tú siempre has sido fuerte. Siempre te cuidaste. ¿Cómo puede pasar esto? Héctor sonrió con amargura. La vida no siempre tiene sentido, Sergio. A veces, las cosas simplemente suceden, sin razón, sin lógica. Esto es una de esas cosas. Sergio se levantó de la silla y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, nervioso, como si intentara escapar del dolor que sentía. Héctor lo observaba en silencio, comprendiendo que su amigo necesitaba tiempo para asimilar la noticia. Siempre había sido así con Sergio, procesaba las emociones de manera lenta, racionalizándolas antes de dejarse afectar por ellas. Finalmente, Sergio se detuvo frente a él, con una expresión de determinación en el rostro. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó. No puedes simplemente sentarte a esperar que pase. Tienes que, no sé, hacer algo. Vivir, aprovechar el tiempo que te queda. No te vas a rendir, ¿verdad? Héctor lo miró con ternura. Sabía que Sergio quería encontrar una solución, como siempre hacía. Pero también sabía que no había solución para esto. No me estoy rindiendo, Sergio, dijo suavemente. Por eso estoy aquí. Por eso vine a verte, a despedirme de ti. Quiero aprovechar el tiempo que me queda, pero también quiero asegurarme de que las personas más importantes para mí sepan cuánto las valoro. Sergio se quedó en silencio, procesando sus palabras. No quiero despedirme de ti, dijo finalmente, con la voz quebrada. No puedo. Esto no puede estar pasando. Héctor sintió una punzada de dolor en el pecho al ver a su amigo, siempre tan fuerte, desmoronarse ante sus ojos. Se levantó y lo abrazó con fuerza, algo que rara vez hacían, pero que en ese momento parecía lo único que tenía sentido. No tienes que despedirte de mí todavía, Sergio, susurró Héctor. Todavía estoy aquí. Todavía podemos hablar, reírnos, recordar los buenos momentos. Pero cuando llegue el momento, quiero que estés en paz con ello. Quiero que sigas adelante. Sergio lo abrazó con fuerza, sin decir nada,
pero Héctor sintió que sus lágrimas comenzaban a rodar por su espalda. Era la primera vez que veía llorar a su amigo, y eso le rompía el corazón aún más. Después de un largo abrazo, se separaron, y Sergio se limpió las lágrimas, intentando recomponerse. «No sé cómo voy a seguir sin ti, Héctor», murmuró, con una sonrisa triste. «Has sido una parte tan importante de mi vida, no puedo imaginar este mundo sin ti». Héctor lo miró con ternura. «No tienes que imaginarlo todavía. Solo quiero que me prometas que seguirás adelante, que seguirás viviendo la vida al máximo, como siempre lo has hecho. Eso es lo que me hará feliz, saber que no te detendrás por mi partida». Sergio asintió lentamente, aunque Héctor sabía que no era una promesa fácil de cumplir. Ninguno de ellos estaba listo para aceptar lo que estaba ocurriendo, pero sabían que no había otra opción. Se sentaron nuevamente, esta vez en un silencio más tranquilo. Héctor sentía que había dado un paso importante al hablar con Sergio, al compartir con él su dolor y su realidad. Pero aún quedaba mucho por decir, mucho por recordar. ¿Recuerdas cuando nos escapamos de la conferencia en la universidad para ir al bar más cercano?, preguntó Héctor, con una sonrisa en los labios. Sergio rió entre lágrimas, asintiendo. «Claro que lo recuerdo. Fuimos unos idiotas. Nos perdimos la mejor parte de la conferencia, pero ganamos una buena resaca». «Sí, lo sé», respondió Héctor, riendo también. «Pero esos fueron los mejores momentos, ¿no? Cuando simplemente nos dejábamos llevar, cuando el mundo parecía estar lleno de posibilidades. Éramos invencibles», dijo Sergio, con una nostalgia en la voz. «O al menos, eso creíamos. Y lo fuimos, por un tiempo», agregó Héctor, con una sonrisa melancólica. «Éramos jóvenes, llenos de sueños y sin miedo a nada». Se quedaron en silencio nuevamente, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La realidad de la muerte aún pendía sobre ellos, pero en ese momento, juntos, parecía un poco menos aterradora. «Te voy a extrañar, Héctor», dijo finalmente Sergio, rompiendo el silencio. «No tienes idea de cuánto te voy a extrañar». Héctor sintió una lágrima rodar por su mejilla, pero sonrió con ternura. «Y yo a ti, amigo. Pero no estamos muertos todavía. Tenemos tiempo. Y quiero aprovecharlo al máximo». Sergio asintió, y aunque todavía había dolor en sus ojos, Héctor vio una chispa de determinación en su mirada. Sabía que su amigo no lo olvidaría, que lo llevaría en su corazón por el resto de su vida. Esa noche, se despidieron con otro largo abrazo. Héctor se fue del apartamento de Sergio con el corazón un poco más ligero, sabiendo que había cerrado otro capítulo importante en su vida. La despedida con Sergio había sido dura, pero también había sido necesaria. Ambos sabían que el final estaba cerca, pero al menos, se habían dicho todo lo que había que decir. Cuando salió a la calle, Héctor sintió el aire fresco en su rostro y miró al cielo nocturno. 2 amigos, pensó. 2 despedidas. Quedaba uno más. Y con ese pensamiento en mente, supo que la última despedida sería la más difícil de todas. Si estás disfrutando de esta emocionante historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayéndote más historias increíbles. Y deja tu comentario diciéndonos qué te está pareciendo hasta ahora. Héctor se dirigía al encuentro que más le inquietaba, el que más tiempo había postergado en su mente. Andrés, su último amigo, era el más cercano de los 3. Habían compartido una hermandad que trascendía el tiempo, las circunstancias y la distancia. Desde niños, Andrés y Héctor habían sido inseparables. Habían crecido juntos, compartido sueños y pesadillas, alegrías y pérdidas. Andrés era esa clase de amigo con el que no hacía falta hablar para entenderse, con una mirada, sabían lo que el otro pensaba. Pero también era el más emocional, el que más sufría cuando las cosas no iban bien, y Héctor temía la reacción de Andrés cuando le diera la noticia. ¿Cómo podría decirle que se estaba muriendo? Era una de las conversaciones más difíciles que podía imaginar. El viaje hacia la casa de Andrés fue más largo de lo que Héctor esperaba.
Los recuerdos de su amistad le inundaban la mente. Recordaba sus días en la escuela, cuando solían escaparse para ir al río a pescar y contarse historias. Recordaba las largas noches de verano, cuando se quedaban despiertos hasta tarde, soñando con un futuro brillante, lleno de oportunidades. Nunca pensaron que uno de ellos partiría antes de tiempo. Finalmente, llegó a la casa de Andrés. Una pequeña vivienda de 2 pisos, rodeada de árboles y un jardín en el que Andrés pasaba sus tardes cuidando las plantas. Héctor se quedó unos minutos en el coche, mirando la fachada, luchando contra el nudo que sentía en la garganta. ¿Sería esta la última vez que lo vería? Sacudió la cabeza, tratando de despejar sus pensamientos, y salió del auto. Andrés abrió la puerta casi de inmediato, con su típica sonrisa amplia y contagiosa. «Héctor, maldito sea», exclamó, dándole un abrazo apretado. «¿Dónde diablos has estado? Pensé que ya te habías olvidado de mí». Héctor intentó sonreír, pero no pudo. El abrazo de su amigo, tan cálido y familiar, le recordó lo mucho que significaba esa amistad para él, y lo difícil que sería decirle la verdad. «He estado ocupado», respondió Héctor, con un tono de voz que no podía ocultar su tristeza. Andrés lo miró con curiosidad, notando de inmediato que algo no estaba bien. «¿Qué pasa, amigo? ¿Todo está bien?», preguntó, llevándolo hacia la sala. Entraron en la casa, que siempre había sido acogedora, con el aroma a café y madera llenando el aire. Héctor se sentó en el sofá, mientras Andrés iba a la cocina a preparar 2 tazas de café. El silencio entre ellos era cómodo, pero Héctor sentía como el tiempo se acortaba, y las palabras que debía decir se hacían más pesadas en su garganta. Cuando Andrés regresó con las tazas, se sentó frente a él, mirándolo con una mezcla de preocupación y curiosidad. «Héctor, suéltalo. ¿Qué pasa? Estás actuando raro». Héctor respiró hondo y dejó la taza sobre la mesa. Era el momento. No podía seguir posponiéndolo. «Andrés, vine porque necesito hablar contigo de algo importante». Andrés frunció el ceño, apoyándose en el respaldo de la silla, claramente inquieto. «Me estás asustando». «¿Qué pasa?». Héctor bajó la mirada un momento, buscando las palabras adecuadas. No había forma fácil de decirlo, así que optó por la verdad, directa y sin rodeos. «Me diagnosticaron cáncer terminal», dijo finalmente, con la voz baja pero firme. «No me queda mucho tiempo, Andrés». El rostro de Andrés cambió de inmediato. La sonrisa desapareció, sustituida por una expresión de incredulidad total. Se quedó inmóvil, como si las palabras no hubieran llegado del todo a su cerebro. «¿Qué?», murmuró, con la voz temblorosa. «¿Qué estás diciendo, Héctor?». Héctor lo miró, sintiendo un dolor profundo en el pecho al ver a su amigo en ese estado. «Es lo que escuchaste, Andrés. Me estoy muriendo. Los médicos no pueden hacer nada. No hay tratamiento que me salve. Solo vine para despedirme de ti». El silencio que siguió fue abrumador. Andrés lo miraba, inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas que aún no caían. El hombre que siempre había sido el más fuerte emocionalmente ahora parecía un niño pequeño, perdido en medio de un mar de confusión y dolor. «No puede ser», susurró Andrés, sacudiendo la cabeza. «No. No puedes estar muriéndote. No es justo». «Lo sé, Andrés. Créeme, lo sé. Pero así es la vida. A veces no tiene sentido». Andrés se levantó de repente, comenzando a caminar de un lado a otro de la sala. Sus manos temblaban, y su rostro estaba pálido, como si toda la sangre hubiera abandonado su cuerpo. Héctor lo observaba, sin saber qué más decir. Sabía que Andrés necesitaba tiempo para procesar la noticia. «Esto es una locura», exclamó Andrés, con la voz quebrada. «No puedes estar muriéndote, Héctor. Eres mi hermano, maldita sea». Héctor se levantó lentamente y se acercó a él, poniendo una mano sobre su hombro.
Lo sé, Andrés. Pero no hay nada que pueda hacer. Solo quiero pasar este tiempo contigo, recordar los viejos tiempos, reírnos un poco, antes de que sea demasiado tarde. Andrés se volvió hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. No sé qué voy a hacer sin ti, Héctor. No puedo imaginar mi vida sin ti. Hemos pasado por todo juntos. No puedes irte así. Héctor lo abrazó, sintiendo como su amigo se desmoronaba en sus brazos. Era un abrazo que hablaba de años de amistad, de un lazo que la muerte no podía romper. No estoy muerto todavía, Andrés, susurró Héctor, con una pequeña sonrisa. Todavía estamos aquí. Todavía podemos disfrutar este momento. Andrés lo miró, con las lágrimas rodando por su rostro, pero asintió lentamente. Tienes razón, dijo, secándose las lágrimas. No puedo desperdiciar este tiempo llorando. Vamos a hacer que cuente. Se sentaron nuevamente, esta vez con una sensación diferente. Héctor sabía que el dolor no había desaparecido, pero al menos, su amigo parecía más dispuesto a disfrutar el tiempo que les quedaba juntos. ¿Recuerdas aquella vez que casi nos matamos en la moto, bajando la colina de la vieja fábrica? Preguntó Héctor, intentando aligerar el ambiente. Andrés rió entre lágrimas. Claro que me acuerdo. Nos caímos en la zanja y estuviste 3 semanas con el brazo enyesado. Sí, y tú te quedaste conmigo todo el tiempo, ayudándome con las tareas y trayéndome las respuestas de los exámenes. Héctor sonrió. Eras un tramposo de primera. Lo hice porque me debías una, bromeó Andrés, intentando recuperar su habitual sentido del humor. Esa vez que te cubrí cuando rompiste la ventana de la biblioteca, ¿recuerdas? No lo hice a propósito, se defendió Héctor, riendo. Fue un accidente. Claro, claro. Siempre fue un accidente contigo. La risa compartida llenó la habitación, y por un momento, el dolor se disipó. Eran los mismos amigos de siempre, riendo como en los viejos tiempos, como si nada hubiera cambiado. Pero en el fondo, ambos sabían que las cosas nunca volverían a ser las mismas. La sombra de la muerte aún pendía sobre ellos, recordándoles que el tiempo era limitado. Después de un rato, Andrés se quedó en silencio, mirando a Héctor con una expresión más seria. No puedo creer que esto esté pasando, murmuró. No sé qué voy a hacer cuando te vayas, Héctor. De verdad no lo sé. Héctor lo miró con ternura. No tienes que pensarlo ahora. Solo, sigue adelante. Vive por ti, vive por nosotros. Eso es todo lo que te pido. Andrés asintió lentamente, aunque sabía que no sería fácil. Prometo que lo intentaré, dijo finalmente. Pero te voy a extrañar como no tienes idea. Héctor sonrió, sintiendo el nudo en su garganta, pero manteniendo la compostura. Y yo a ti, amigo. Pero esto no es el fin. Todavía tenemos tiempo. Vamos a aprovecharlo. Se despidieron con un largo abrazo, uno de esos que parecía durar para siempre. Héctor sabía que Andrés no era bueno con las despedidas, pero también sabía que necesitaba ese momento para procesar lo que estaba por venir. Cuando finalmente salió de la casa, Héctor sintió que había cerrado otro capítulo importante en su vida. Las despedidas no eran fáciles, pero eran necesarias. Ahora, habiendo visto a sus 3 amigos más cercanos, podía enfrentar lo que venía con un poco más de paz en su corazón. Miró al cielo nocturno y respiró hondo. Había terminado con las despedidas, pero la parte más difícil aún estaba por venir. La muerte lo esperaba, pero lo hacía en paz, sabiendo que había cerrado todos los círculos importantes de su vida. El cielo sobre el cementerio estaba nublado, como si el propio clima compartiera la tristeza del momento. Una brisa suave agitaba las hojas de los árboles, mientras un pequeño grupo de personas se reunía en torno al ataúd de Héctor. El aire era denso, cargado de emociones que ninguno de los presentes sabía cómo expresar. Frente a ellos, descansaba el cuerpo de un amigo, un hermano, un compañero que había tocado sus vidas de maneras que las palabras no podían describir.
Juan, Sergio y Andrés, los tres amigos más cercanos de Héctor, estaban juntos, hombro a hombro. A pesar de que compartían la misma tristeza, cada uno procesaba la pérdida de manera diferente. Habían caminado con él hasta el final, pero ahora, se enfrentaban a la cruel realidad de tener que dejarlo ir. El sacerdote terminaba las últimas palabras del ritual, pero ninguno de los tres estaba realmente escuchando. Sus mentes estaban en otro lugar, recordando los momentos vividos con Héctor, las risas, las historias, las aventuras compartidas que ahora parecían tan distantes. «No puedo creer que este sea el final», susurró Juan, mirando fijamente el ataúd, con la voz quebrada. «No lo es», murmuró Sergio, su tono frío, casi clínico, intentando racionalizar el dolor. «No debería serlo. No para nosotros». Andrés no dijo nada. Se mantenía en silencio, los ojos clavados en el suelo, luchando contra la oleada de emociones que amenazaba con desbordarlo. De los tres, él era quien más cerca había estado de Héctor, quien había compartido cada etapa de su vida como si fueran hermanos de sangre. La pérdida de Héctor lo afectaba de una manera que ni siquiera él mismo podía entender completamente. «Es hora de decir unas palabras», anunció el sacerdote, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Juan fue el primero en dar un paso adelante. Siempre había sido el más carismático, el que encontraba las palabras adecuadas para cualquier situación, pero en ese momento, la voz se le escapaba. Se aclaró la garganta, mirando al ataúd con los ojos vidriosos, y respiró hondo antes de empezar. «Héctor, no sé cómo despedirme de ti, amigo», dijo con un hilo de voz. «Siempre pensé que estaríamos juntos para siempre, que creceríamos viejos y seguiríamos riendo de nuestras locuras. Pero aquí estamos, y tú te has ido antes de tiempo». Se detuvo, tragando saliva para mantener el control. «Nunca estuve preparado para esto. No hay palabras que puedan hacer justicia a lo que fuiste para nosotros. Te fuiste, pero nos dejaste llenos de recuerdos, de risas, de momentos que nadie podrá quitarnos». Hizo una pausa, y bajó la cabeza. Las lágrimas rodaban por su rostro, pero él intentaba seguir hablando, aunque la emoción le cortaba las palabras. «No importa cuánto lo intentemos, jamás estaremos listos para decir adiós. Pero te prometo algo, Héctor. No te olvidaremos. Seguirás con nosotros, en cada historia que contemos, en cada risa que compartamos. Sigues aquí, con nosotros, de alguna forma». Juan se apartó, secándose las lágrimas, mientras Sergio daba un paso al frente. Siempre había sido el más analítico, el más cerebral de los tres, pero en ese momento, su habitual lógica no le servía de nada. Miró al ataúd por unos segundos, buscando las palabras que nunca pensó que tendría que pronunciar. «Héctor», empezó, con la voz temblorosa. «Sabes que siempre fui el que intentaba entender todo, el que buscaba respuestas. Pero no tengo respuestas para esto. No puedo aceptar que te hayas ido». Sergio respiró hondo, cerrando los ojos por un momento antes de continuar. «No sé cómo seguir sin ti, amigo. Me siento perdido. Me dijiste que debía seguir buscando respuestas, pero no sé cómo hacerlo sin ti. ¿Cómo se supone que encuentre sentido en todo esto?». Se quedó en silencio, mirando hacia el cielo gris, buscando una señal, algo que le diera consuelo. «Prometo que seguiré adelante», continuó, su voz más firme. «No sé cómo lo haré, pero seguiré buscando, seguiré luchando, como tú me lo pediste. Pero, Héctor, nunca serás olvidado. Estarás siempre en mi mente, como la chispa que me empujaba a seguir adelante». Sergio dio un paso atrás, y Andrés fue el último en acercarse. De los tres, él era el que más había luchado por mantener la compostura, pero en ese momento, la carga emocional se volvió insoportable. Se arrodilló junto al ataúd, colocando una mano sobre la madera fría, y finalmente dejó que las lágrimas fluyeran libremente. «No sé cómo decir adiós», susurró, con la voz rota. «No sé cómo hacerlo, Héctor. No sé cómo vivir en un mundo donde tú ya no estás». El peso de la pérdida se hacía más insoportable con cada palabra.
Andrés había sido el más fuerte durante la enfermedad de Héctor, había intentado ser el apoyo para los demás, pero ahora, la realidad lo aplastaba. Sabía que ya no quedaba tiempo, que ya no habría más momentos compartidos, más charlas interminables, más risas. Prometiste que nos veríamos del otro lado, pero no sé si estoy listo para dejarte ir, continuó, entre sollozos. No puedo imaginarme la vida sin ti, Héctor. Eras mi hermano, mi confidente, la persona en la que siempre podía confiar. Andrés bajó la cabeza, apoyando la frente contra el ataúd, mientras el resto de los presentes lo observaban en silencio, compartiendo su dolor. Después de unos momentos, levantó la vista y secó sus lágrimas, esforzándose por encontrar las fuerzas para continuar. Pero sé que te fuiste en paz, dijo finalmente, con un tono más sereno. Y eso es lo que me dará la fuerza para seguir. Viviré por ti, Héctor, viviré como tú lo habrías querido. No será fácil, pero lo haré. El silencio volvió a reinar en el cementerio cuando Andrés se apartó, permitiendo que el sacerdote diera la bendición final. Juan, Sergio y Andrés permanecieron juntos, con las manos entrelazadas, mientras veían cómo el ataúd de Héctor descendía lentamente en la tierra. Era un adiós definitivo, pero no un adiós completo. Héctor se había ido, pero su presencia seguía viva en cada uno de ellos, en los recuerdos, en las historias que compartieron, en las vidas que él había tocado. Mientras el sacerdote terminaba la ceremonia, una ligera llovizna comenzó a caer. No era una tormenta, sino una suave lluvia que parecía lavar el dolor, como un símbolo de renovación. Los tres amigos miraron hacia el cielo, permitiendo que las gotas de lluvia mojaran sus rostros, mientras sus pensamientos se perdían en los recuerdos. Te vamos a extrañar, hermano, susurró Andrés, casi para sí mismo. Y en ese momento, entendieron que la vida seguiría, aunque con una parte de ellos siempre anclada en el pasado, en esos momentos compartidos con Héctor que nunca serían olvidados. El tiempo sanaría sus heridas, pero el amor por su amigo permanecería, como un faro que los guiaría a lo largo del resto de sus vidas. Si tú también te emocionaste con esta historia, dale me gusta y comparte este video para que este mensaje llegue a más personas. Deja también tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Este pequeño gesto nos ayuda mucho a traer nuevas historias emocionantes todos los días. Muchas gracias.